Bueno, nos encontramos acá en este último video de las formaciones del yo, de la unidad 5, así que quería compartirles un poco de esta lectura. Sí, habíamos visto dentro de lo que era el desarrollo y la constitución subjetiva, digamos, de la persona, cómo se desarrollaba, digamos, el yo, dónde tenía su origen, ¿sí? Y obviamente habíamos dicho que en el inicio, en el origen y en el nacimiento del niño, no había un sujeto establecido, ¿sí? Que eso era a desarrollar a partir de que se empezara a desarrollar el aparato psíquico. Bien, en el aparato psíquico nosotros vimos que en la primera tópica freudiana se definían tres o dos grandes instancias, digamos, el consciente preconsciente, donde ahí aparece y se arraiga el yo, digamos, como esta masa de representaciones sí coherente, que es organizador de esta instancia. En el preconsciente habíamos visto cuál era la función de la fantasía, de las ensoñaciones diurnas, que vimos en la latencia también. Y por último, el inconsciente, que en realidad tenía como su propio mecanismo, su propia regulación, y en realidad tenía una organización bastante diferente eh, a la conciencia, ¿sí? Está organizada por la represión primaria, que era esta fuerza que de alguna manera desde su origen había marcado como esa escisión entre el aspecto inconsciente del sujeto y el aspecto consciente, ¿sí? Y que no todas las representaciones sí pueden hacerse visibles a la conciencia, sino que a veces aparecen algunos retoños ¿sí? En la conciencia mediante, por ejemplo, los sueños, los actos fallidos, los chistes, ¿sí? Son maneras de encontrar esas representaciones inconscientes que se encuentran con esta fuerza de la represión sostenidas, obviamente, eh, hacen a una cuestión, digamos, estructural del aparato psíquico, en este caso, que haya algunas representaciones que han sido siempre inconscientes y que no van a pasar a la conciencia, y otras por ahí que fueron conscientes, pero que por este acto de la represión de dejar apartadas de la conciencia algunas representaciones, eh, fueron reprimidas, ¿sí? Porque esto le genera angustia al sujeto. Bien, esto lo vamos a ver después en los mecanismos de defensa. Bien, las funciones del yo se analizan, eh, digamos, como que tiene varias funciones, las podemos caracterizar, pero cuando vemos el yo vemos como un todo coherente, no podemos aislar o separar unas de otras, ¿sí? Y en realidad el yo aparece también como mediador de otras instancias, ¿sí? De la segunda tópica, como puede ser esta instancia que aparece como moralista, que es el superyo, con sus exigencias, sus demandas, sus ideales, ¿sí? Que va a generar, obviamente, la moral y los límites del propio sujeto para operar en la realidad. Y también el yo es moderador del ello, que el ello es una instancia también inconsciente, obviamente, que sostiene la energía, ¿sí? De donde proviene la energía de las pulsiones, que claramente también son inconscientes. Ahora, eh, lo que nosotros podemos ver acá es que el yo es el que organiza, ¿sí? Organiza, distribuye y canaliza toda esa energía proveniente del ello, ¿sí? Y todas esas como demandas y exigencias que no tienen medida del super yo, que lo está todo el tiempo como observando y vigilando al yo, al sujeto, digamos, y también es mediador de las exigencias, digamos, de poder adaptarse a la realidad, ¿sí? Esta es una de las funciones del yo, poder lidiar con estas instancias, con el ello y con el super yo y también con las demandas de la realidad externa, ¿sí? Poder tener que esas demandas no sean digamos,
tan abismales para que el yo las pueda encarar y pueda como canalizar, digamos, aquellas exigencias que le vienen de la realidad y no angustiarse. Bien. Ahora, es un poco el yo, al ser organizador, también es dependiente, ¿sí? Porque está como bajo, iba a decir bajo la tutela, pero no es bajo la tutela, está como todo el tiempo mirado. Primero, el yo se encuentra, o sea, el ello, al tener esa energía pulsional, ¿sí? Inconsciente todo el tiempo es como que se encuentran estas oleadas de energía pulsional que el yo tiene que tratar de limitar, ¿sí? De suprimir, de a partir de los mecanismos de defensa tratar de apartar para mantener un equilibrio en el sujeto, una coherencia interna, ¿sí? Y también obviamente para tratar de mantener este principio de constancia y de estabilidad en el sujeto, ¿sí? Bien. Cuando vemos desde el punto de vista, digamos, económico, vemos esto. Cuando hablamos del punto de vista económico en Freud, hablamos de la pulsión, hablamos de ese quantum de energía que tiene que ser canalizada, ¿sí? Para que, ¿se acuerdan? A mayor energía, mayor displacer. Acuérdense que el inconsciente trabaja con una de sus regulaciones, digamos, de sus reglas de funcionamiento, es la del principio de placer, el principio del placer, ¿sí? Solo, digamos, se encuentran representaciones que en realidad son representaciones que cuando, digamos, están reprimidas son representaciones que no tienen moral, no tienen ética, ¿sí? Son representaciones que están como carentes de afecto, ¿sí? Por eso están apartadas de la conciencia. Cuando aparecen en la conciencia se liga ese afecto, ¿sí? Que es tan angustiante y ahí es cuando se producen todos esos sentimientos, esos temores, ¿sí? Y todas esas como sensaciones bastante desagradables, angustiantes para el sujeto. Bien, por eso las tiene apartadas de la conciencia. Ahora, desde el punto de vista dinámico, es obviamente el yo el que va a tener que tratar de ligar y de tramitar esa energía, ¿sí? Que era la energía pulsional. Bien. Ahora, desde un punto de vista dinámico, es el yo el que responde mediante sus mecanismos de defensa cuando se siente invadido, ¿sí? En su propia integridad, ¿sí? El yo, imagínense, siempre tiene que ser como una plastilina, algo recontra flexible y maleable que pueda como atajar todos los penales, por decirlo en criollo, y que pueda adaptarse a distintas circunstancias, pero también mantener una unidad y una integración, ¿sí? Porque, por ejemplo, parte de las demandas externas pueden ser el hecho de la autoconservación del yo, que es el yo tiene que poder darse cuenta, arraigado con lo biológico del cuerpo del propio sujeto y de las personas, el tema de la autoconservación, que sería cumplir las funciones vitales, ¿sí? De hambre, de sueño, ¿sí? De excreción, de movimiento, de reproducción, etc. ¿Sí? Entonces tiene que estar atento a eso también. Entonces, muy bien. Desde el punto de vista dinámico aparecen estos mecanismos de defensa que son inconscientes, que obviamente están motivados por esta percepción de un afecto displacentero, ¿sí? Algo que generó cierto displacer en el sujeto, ¿sí? Obviamente porque sortió la represión del inconsciente, apareció en la conciencia, un afecto displacentero que le generó angustia al sujeto. El sujeto tiene que hacer algo con eso, ¿sí? Si no queda atrapado en ese circuito de la angustia, queda, digamos, como choqueado sin poder hacer nada. Entonces, tiene que poder responder a esa señal de angustia. ¿A partir de qué? A partir de los mecanismos de defensa. Bien, ahora los vamos a ver y vamos a nombrar y vamos a explicar los más importantes.
Ahora, desde el punto de vista de la génesis, desde el punto de vista genético del yo, es decir, de cómo se desarrolla, ¿sí? Cuál es la parte del nacimiento, ya dijimos esto, que es un aparato sumamente adaptativo, ¿sí? Porque está en contacto con la realidad exterior, ¿sí? Y también está en contacto con el cuerpo, percibe las sensaciones corporales, ¿bien? Y también, psicológicamente hablando, es el resultado de estas identificaciones de sus primeros objetos de amor que van formando el yo, ¿sí? A través del lenguaje, a través de la madre, como vimos a través del complejo de Edipo, va identificándose con rasgos, ¿sí? De la personalidad de esos padres, ¿sí? Y los va como uniendo para poder conformar ese yo y esa coherencia interna, ¿sí? Y de unidad que para que el niño se sienta completo, por decir algo. Bien. Ahora, el yo corporal, como les dije recién, la parte más biológica y corporal del sujeto, también conforma al yo, ¿sí? Porque es también lo que lo une con las percepciones, con la realidad exterior y con su propia, digamos, mundo interno, ¿no? Que pueda percibir todas estas cuestiones. Bien, ahora, muy bien. Dice, las presiones de la realidad externa permiten al yo apropiarse de las energías del ello para realizar su función. Es decir, mediante estas presiones y los avatares de la realidad externa, lo que hace el yo para no digamos, como sobrecargar esa energía, es que toma esa energía pulsional del ello para poder ir tramitándola, ¿no? Ir pudiendo, digamos, producir resultados respecto como a este embate y estas, digamos, exigencias que atañen al sujeto y que le llegan, obviamente, que primero son estímulos externos, ¿sí? Bien. Y va a tratar, obviamente, de mantener un equilibrio el yo, ¿sí? Y va a tratar de que poco a poco ir pudiendo decidir sobre cómo tramitar esta energía libidinal, por ejemplo, mediante la sublimación, como habíamos visto en la otra lectura, para tener otros fines de mayor alcance, ¿sí? Y poder desplazar esa satisfacción inmediata, ¿sí? Y al desplazar esa satisfacción inmediata, digamos, no desplazar, perdón, no desplazar como mecanismo de defensa, sino como habíamos dicho antes, como abrir una ventana o abrir un espacio de tiempo, ¿sí? Para que el sujeto pueda empezar como a planificar y que no esté dependiendo de esa energía pulsional, ¿sí? Y sino el sujeto sería puro ello, todo el tiempo descarga, descarga y descarga, ¿sí? El poder organizar, ya dijimos, el pensamiento, el lenguaje, ¿sí? Para conformar el yo va a hacer que se amplíe esta distancia, ¿sí? Entre las exigencias, estos embates del ello, ¿sí? Y la tramitación que pueda hacer el yo de todo eso. Bien. Y además esto contribuye también contribuye a la complejización y a una organización con mayor complejidad del propio yo. Bien. También una de sus funciones es lo que en psicología llamamos la volición, ¿sí? O el acto volitivo, que son los movimientos voluntarios, ¿sí? Esto tiene que ver también, dependen del yo, la autoconservación. ¿Qué más? También el hecho de que pueda generar, por ejemplo, una huida si se siente, cada vez que se siente amenazado en su integridad por algún estímulo externo, pueda aprovechar como función la huida o, por ejemplo, la memoria, ¿sí? A tomar como conciencias de los estímulos, almacenando esas experiencias y después pudiendo brindarlas, ¿sí? A través de la memoria. También
a partir de la adaptación, ¿sí? De poder adaptarse a estas demandas que no sean tan cruentas, ¿sí? ¿Qué más? Y también pudiendo empezar desde el yo con esta planificación y con este pensamiento a poder controlar, ¿sí? Mediante sus acciones y la actividad del yo, el propio ambiente, ¿sí? Bien, esto respecto a la realidad exterior, ¿sí? El tema de la memoria, de que pueda manejar y que pueda almacenar, ¿sí? Volver como a traer a la conciencia, ¿sí? Cuestiones vinculadas con experiencias del mundo externo, ¿sí? El hecho de que si se siente amenazado por alguna amenaza externa puede aplicar el tema de la huida y también frente a estímulos externos poder adaptarse. Y en relación a todo lo que tiene que ver con la parte de los sucesos internos, busca, ya dijimos, ser como el pivote y el organizador y el controlador de las demandas pulsionales, ¿sí? Tratando de postergar esa satisfacción, ¿sí? O suprimiendo, ¿sí? O anulando algunas excitaciones por completo. También otra de las funciones es poder generar vínculos y lazos, ¿sí? Lo que se llaman relaciones objetales, ¿sí? Con el fin también de poder satisfacer ciertas necesidades. Asimismo, también tenemos la función integradora de coherencia del yo, ¿sí? Que tiene que ver también con su identidad, y también tiene que ver con una función sintetizadora del yo, ¿sí? De poder simplificar, de poder categorizar, de poder coordinar, de poder crear, de poder generalizar, de tener como varios puntos de vista y a su vez controlar el ambiente y el yo obviamente ser independiente de las figuras parentales, ¿sí? Poder como lograr esta autonomía en el desarrollo del sujeto. Los mecanismos de defensa son funciones del yo que aparecen o que surgen mediante, digamos, peligros internos, ¿sí? El peligro interno el sujeto lo manifiesta, ¿sí? A la manera de angustia, ¿sí? Le sobreviene de manera inesperada, ¿sí? Esa angustia inesperada que le sobreviene al sujeto, ¿sí? Por esta inminente, vamos a decir, descarga pulsional, presenta un peligro, ¿sí? Porque se empieza como a desacomodar todo. Entonces ahí es donde surgen estas operaciones defensivas, ¿sí? Que también las organiza el yo. Bien. Y que surgen porque en ese momento es como que está en juego, ¿sí? Esta integridad yoica. Entonces, digamos, el yo siempre va a tender como a lograr esa equilibración, ¿sí? En el tema de las demandas y de tramitación de la energía pulsional. Bien, estamos. Va a tratar, obviamente, de como salvar al yo, ¿sí? De estos peligros, estas defensas. Hay muchos mecanismos de defensa, hay algunos que son muy patológicos y que aparecen en las patologías y que son muy repetitivos porque en realidad hay mecanismos psicopatológicos que hacen que todo el tiempo el sujeto se tenga que defender como constantemente de algo. Y estos peligros pueden provenir tanto del ello, ¿sí? Del superyo, como estas exigencias, en realidad son inconscientes porque están incorporadas luego, digamos, del complejo de Edipo y en realidad en la primera, como infancia del sujeto fue como incorporando e introyectando
como estos deseos de otros también sobre sí mismo que se vuelven como exigencias y a veces termina siendo esclavo del super yo, digamos, el sujeto en cumplir demandas por ahí que se suscitaron a partir de otras personas, ¿sí? Quedaron muy arraigadas en esta persona. En general son cuestiones que tienen que ver con la perfección o con las prohibiciones, ¿sí? Y busca como mantenerlas el yo a raya, ¿sí? Todas estas cuestiones. Y también, obviamente, va a poder como sacar esta cajita de herramientas que son los mecanismos de defensa eh, ante algún peligro real, ¿sí? Externo. Va a poner en juego alguno de ellos. El yo es como que los tiene ahí como colores y los pone en juego, digamos, de acuerdo a cuál es el peligro que se va presentando. Bien. En realidad el mecanismo de defensa por excelencia y que marca la constitución estructural del aparato psíquico es la represión, ¿sí? La represión en Freud es muy importante porque inaugura el inconsciente y es el mecanismo que hace que se mantengan apartados con esta fuerza y esta energía, digamos, constante, apartados de la conciencia, ¿sí? Porque generan este displacer y esta angustia. Ahora, también pueden aparecer, hay otros mecanismos de defensa conocidos, por ejemplo el aislamiento, que aparece mucho en los obsesivos cuando lo que hacen es, vieron que los obsesivos utilizan mucho la desafectivización, ¿sí? Aparece mucho la racionalización, la intelectualización, todo lo piensan, aparecen esta rumiación de pensamientos todo el tiempo, que como el pajarito de Twistos, que van pensando y constantemente pensando en cosas y como que no pueden parar de pensar. Entonces, a través de esto que les genera tanta una demanda como energética, se le vuelve medio insoportable al sujeto pensar todo el día en cuestiones que por ahí son absurdas y se vuelve muy molesto, aparece también el aislamiento como un corte en ese flujo también de pensamiento que para que no le genere angustia, aparecen esos cortes en el pensamiento, ¿sí? A veces pueden aparecer en forma de olvidos, a veces pueden aparecer en forma de rituales, es decir, que si el sujeto se lava las manos tantas veces al día, va a evitar, ¿sí? Cierto pensamiento angustiante. Entonces se empieza a ritualizar y a rigidizarse, ¿sí? Con ciertas conductas. Bien. Que le permite como apartar esa angustia que le genera. Después tenemos otra que ya la habíamos visto, que es la formación reactiva, que es de algún deseo, ¿sí? Puede ser un pensamiento, puede ser un sentimiento, o puede ser una acción que el sujeto rechaza o que no es acorde al sujeto o que, digamos, el yo lo toma como algo que no está bien visto, que no es aceptado, lo transforma en todo lo contrario para poder apartar, ¿sí? Como lo verdadero que hay, ¿sí? Como apartar ese contenido, digamos. Entonces que lo que se muestre sea todo lo contrario y todo lo opuesto. Uno de los ejemplos claros es el rechazo, ¿sí? Sobre alguien, por ejemplo, de padres a hijos. Entonces, lo que se quiere apartar es cómo, digamos, para el yo sería inaceptable cómo un padre no quiere a sus hijos. Esto es lo inaceptable porque no es acorde a los valores sociales, ¿sí? Que manejamos. Entonces decide ese sujeto en forma inconsciente sobreprotegerlos, ¿sí? Hacer como ciertas cuestiones bastante exageradas de demostraciones también puede ser de amor, ¿sí? Que sean ya como muy sofocantes o que llamen mucho la atención.
para esconder, digamos, ese rechazo o eso que no se está permitiendo, ¿sí?, sentir, ¿sí? En este caso también está el ejemplo de odiar ese objeto amado, ¿sí? Lo que se ve es el odio, ¿sí?, al objeto amado, a la persona, para reprimir, ¿no?, y esconder el impulso erótico que tiene sobre ese objeto de amor, ¿sí? También aparece cortesía y crueldad. Hay un montón de como de juegos acá, pudor y exhibicionismo. Aparece otro mecanismo de defensa que nosotros ya conocemos por el complejo de Edipo, que es la identificación, que es un mecanismo en el cual la persona, es decir, toma características de personalidad en general de sus otros significativos, que son en este caso los padres, y como que las amolda a su forma de ser y las toma como permanentes, ¿sí?, para poder tener algo del objeto de amor y no angustiarse. La negación también es otro de los mecanismos de defensa importantes, que es rechazar que hay realidades que no nos agradan, ¿sí? En general es muy común que aparezca la negación, aparece de muchas formas, pero una de las formas muy, muy marcada es en general cuando una persona se entera de la muerte de algún ser querido, un familiar, de un amigo o de alguien que le tiene afecto. Una de las primeras reacciones es la negación. Sí, es como que es tan impactante esa noticia que prefiere decir que no, negarla totalmente a que esa realidad esté aconteciendo en su vida. Es muy común que suceda que las personas no puedan aceptar en ese primer momento y aparezca la negación. También durante el duelo, ¿sí? No solo duelos de personas fallecidas, sino también en vida, como pueden ser separaciones, como pueden ser divorcios, ¿sí? Hay un duelo porque esa persona que antes estaba y ya no está. Lo primero, muchas veces por ahí también es por ahí negar, ¿sí?, esta situación para que no genere mayor angustia. Bien, también está lo que llamamos la proyección. Siempre aparece en general este par proyección-introyección, como estos mecanismos, ¿sí? La proyección es poder poner afuera, ¿sí?, o poder poner en alguien más, en otro, o, digamos, fuera de sí mismo, algún sentimiento, alguna idea, ¿sí?, que en realidad el sujeto no acepta, ¿sí? Y en realidad es como que lo traslada, digamos, para protegerse de esa ansiedad y de esa angustia, ¿sí? Exterioriza, ¿sí?, lo proyecta a otras personas y también es como que lo deposita en otros, como si eso fuese algo de otras personas y no se pudiera hacer cargo de lo propio, ¿sí? Y como cuando hay algo que no me gusta, si el sujeto logra exteriorizarlo, directamente es como que se puede desentender de aquello porque dice, ah, no, esto está fuera de mí, ya no es más mío. Una cosa así sucede con la proyección. Y por último tenemos la sublimación, que lo habíamos visto en la latencia, que era la canalización de la energía pulsional a otras vías, digamos, que no fueran la satisfacción, pero que le generaran cierta gratificación al sujeto de otro orden, como podía ser la producción científica, la creatividad, la cuestión artística, el aprendizaje, ¿sí? Hacia como, digamos, está como reorientada a conductas y actividades que son socialmente como más aceptables, ¿sí?, que esa satisfacción inmediata. Bien, bueno, llegamos hasta acá con esta lectura. Después seguiremos quizá un poquito más para preparar algo más de esto
el final. Así que bueno, los dejo con... y nos vemos la próxima. Chao, chao.